Revelaciones en contexto. Doctrina y Convenios 81 al 83. Consejero. En una conferencia de la Iglesia que se llevó a cabo el 25 de enero de 1832 en Ames, Ohio, Sidney Rigdon ordenó presidente del sumo sacerdocio al profeta José Smith. El 8 de marzo de 1832, José Smith seleccionó a Sidney Rigdon y a Jesse Gause para que fueran los consejeros de la presidencia del sumo sacerdocio. La revelación que se dio el 15 de marzo de 1832 confirma el llamamiento de Jesse Gause y le instruye en cuanto a sus deberes como consejero. Gradualmente la presidencia del sumo sacerdocio se comenzó a conocer como la primera presidencia. Esa revelación debía considerarse como un paso hacia la organización formal de la primera presidencia. Es probable que Jesse Gause se bautizara a finales de 1831 principios de 1832. Después de ser llamado a servir como consejero de la presidencia del sumo sacerdocio. Es posible que Jesse asistiera como escriba durante un tiempo mientras el profeta José Smith continuaba su traducción inspirada del Nuevo Testamento. También viajó con José Smith y otros líderes de la iglesia a Independence, Missouri, en abril de 1832. Se sabe poco de Jesse Gause después de agosto de 1832, excepto que no permaneció fiel y fue excomulgado el 3 de diciembre de 1832. En enero de 1833, unas semanas después de que se excomulgara a Jesse Gause, el Señor llamó a Frederick G. Williams para reemplazarlo como consejero. Frederick G. Williams se convirtió en miembro de la iglesia después de escuchar el mensaje de los misioneros que viajaron desde Nueva York a la región de Kirtland, Ohio, en octubre de 1830. Se había ofrecido como voluntario a fin de acompañar a Oliver Cowdery y a otros misioneros de camino a Missouri, para predicar el evangelio en las fronteras cerca de los lamanitas. Regresó a Kirtland muchos años después, y se le ordenó sumo sacerdote el 25 de octubre de 1831. Más adelante llegó a ser secretario y escriba de José Smith. Un tiempo después de que reemplazara a Jesse Gause como consejero en la presidencia del sumo sacerdocio, se escribió el nombre de Frederick G. Williams en la transcripción de esta revelación, reemplazando las referencias a Jesse Gause. Cuando esta revelación se publicó en la edición de 1835 de Doctrina y Convenios, solo se hacía referencia a Frederick G. Williams, lo que refleja que las instrucciones relativas a los deberes de un consejero se aplicaban a otras personas, no solamente a Jesse Gause. Brea y plumas. En 1832, la iglesia tenía dos centros en los que el número de miembros estaba creciendo, uno en Kirtland, Ohio, y el otro en el condado de Jackson, Missouri. Con el fin de ayudar a los santos necesitados y generar ingresos que se pudieran usar para comprar terrenos en Sion, así como para publicar las revelaciones, se estableció un almacén en cada lugar. En noviembre de 1831, el Señor llamó a un grupo de líderes de la iglesia a ser mayordomos de las revelaciones y mandamientos, y asegurarse de que se publicaran. Más adelante, el Señor mandó que se organizara una firma para administrar las labores editoriales y mercantiles de la iglesia. Tal como se encuentra registrado en Doctrina y Convenio 78, se mandó a José Smith, Newell K. Whitney y Sidney Rigdon que viajaran a Independence, Missouri, y se reunieran en consejo con los líderes de la iglesia de ese lugar. Sin embargo, antes de marcharse, durante la noche del 24 al 25 de marzo de 1832, al profeta José Smith y a Sidney Rigdon los sacaron violentamente de sus casas en Hiram, Ohio, y los golpearon brutalmente. El populacho de residentes locales, entre los que se encontraban varios exmiembros de la iglesia, cubrió el cuerpo de José de brea y plumas, con el fin de humillarlo. Unos días después, quizás debido a haber quedado expuesto al aire frío esa noche en que los miembros del populacho entraron a su casa, falleció el hijo adoptivo de José y Emma, Joseph Murdoch Smith, que tenía 10 meses. Perdón. Para cumplir el mandamiento del Señor de reunirse en consejo con los líderes de la iglesia en Missouri, el profeta y otros salieron de Hiram, Ohio, el 1 de abril de 1832 y recorrieron casi 1500 kilómetros hasta Independence, Missouri, donde llegaron el 24 de abril de 1832. Al reunirse los líderes de Ohio con los de Missouri en una reunión de consejo que se llevó a cabo el 26 de abril de 1832,
El profeta José Smith dictó la revelación que se encuentra registrada en Doctrina y Convenios 82. Esta revelación no se publicó en el Libro de Mandamientos, pero sí se incluyó usando seudónimos, en la edición de 1835 de Doctrina y Convenios. Durante esta reunión, Sidney Rigdon y Edward Partridge resolvieron sus diferencias, pues hacía varios meses había sentimientos negativos entre ellos. En la revelación que se recibió ese día, el Señor dijo que los perdonaba, pero también les advirtió que los pecados anteriores volverán al alma que peque. Cap Township. Algunos de los santos que emigraron al condado de Jackson, Missouri, se habían asentado en la ciudad de Independence o en sus alrededores. Pero la mayoría de los miembros de la iglesia vivían en pequeños asentamientos a unos 19 kilómetros al oeste, en Cap Township. Después de reunirse con los líderes de la iglesia en Independence los días 26 y 27 de abril, el profeta José Smith visitó a los santos que vivían en Cap Township. Entre ellos aquellos que se habían mudado desde Coulsville, Nueva York. Más adelante, el profeta escribió lo siguiente en cuanto a su visita. El 28 y el 29 de abril, visité a los hermanos en Cap Township, a unos 19 kilómetros al oeste de Independence, y recibí una bienvenida que solo conocen los hermanos y hermanas unidos como uno en la misma fe, por el mismo bautismo, y apoyados por el mismo Señor. La rama de Coulsville, en particular, se regocijó tal como los santos de la antigüedad lo hicieron con Pablo. Es bueno regocijarse con el pueblo de Dios. El día 30 regresé a Independence, y de nuevo, me senté en consejo con los hermanos. En esa reunión del 30 de abril celebrada en Independence, Missouri, el profeta recibió la revelación que se encuentra registrada en Doctrina y Convenios 83. En esos tiempos, algunos de los miembros de la iglesia que se encontraban en Missouri, vivían de acuerdo con los principios de la consagración. Es posible que durante la visita de José, surgieran dudas sobre los derechos de propiedad de las mujeres tras la muerte de sus esposos que habían consagrado sus propiedades a la iglesia. En la revelación, el Señor también recalcó la responsabilidad que tienen los padres de proveer de lo necesario para sus hijos. Encuentra más recursos de contexto histórico en la sección Historia de la Iglesia, en la app o en la página de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.